Bienvenidos un día más a mi canal, ese rinconcito virtual donde compartimos nuestra pasión por las series, las tramas que nos enganchan y esos personajes que se quedan grabados en nuestra memoria. ¿Listos para un nuevo viaje seriéfilo? Porque hoy, nos vamos de aventura. Hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de vosotros os encanta, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no, hoy vamos a explorar tres joyas, tres series que, creedme, os van a atrapar desde el minuto 1. Son de esas que empiezas un capítulo y te das cuenta de que han pasado horas y no has podido parar. Así que si estáis buscando algo nuevo para maratonear, si necesitáis una buena dosis de drama, romance, intriga y paisajes espectaculares, este es vuestro vídeo. Antes de sumergirnos en este universo de Estambul, Ankara y otras ciudades turcas llenas de encanto, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis descubriendo nuevas series y charlando sobre ellas, no olvidéis suscribiros al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderos ningún vídeo. Además podéis activar la campanita para recibir una notificación cada vez que suba contenido nuevo. Así no os perderéis nada. Y ahora sí, vamos a por esas series. Nuestra primera parada en esta aventura es una serie que combina a la perfección el romance, el drama familiar y una ambientación de ensueño. Hablo de Erkenci Kuş, traducida como Pájaro Madrugador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Sanem no tiene grandes ambiciones, simplemente sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo. Pero su vida da un giro inesperado cuando sus padres la obligan a elegir entre un matrimonio arreglado o encontrar un trabajo. Sanem elige la segunda opción y consigue un puesto en una importante agencia de publicidad, donde conocerá a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y libre. Desde el primer momento, la atracción entre Sanem y Can es innegable, pero su relación estará llena de obstáculos, malentendidos y secretos. Lo que hace especial a Erkenci Kuş es su frescura, su romanticismo y la química innegable entre los protagonistas. Demet Özdemir y Can Yaman consiguen transmitir una energía arrolladora que te atrapa desde el primer momento. Además, la serie está llena de momentos divertidos y entrañables, y los paisajes turcos son absolutamente espectaculares. Si buscáis una serie romántica con toques de comedia y un ritmo ágil, Erkenci Kuş es vuestra serie. Os aseguro que os enamoraréis de Sanem y Can y de su particular historia de amor. Es una serie que te deja con una sonrisa en la cara y con ganas de más. No es una serie que te haga pensar demasiado, pero sí que te hace sentir mucho. Y a veces, eso es justo lo que necesitamos. Profundizando un poco más en Erkenci Kuş, podemos decir que es una serie que se disfruta mucho más allá de la simple historia de amor. La ambientación en Estambul, con sus calles empedradas, sus bazares llenos de color y sus impresionantes vistas del Bósforo, es un personaje más de la serie. La fotografía es cuidada y la música acompaña a la perfección cada momento, creando una atmósfera mágica que te transporta a Turquía. Además, la serie aborda temas interesantes como la importancia de seguir tus sueños, la presión familiar y la lucha por la independencia. Sanem es un personaje con el que muchas personas se pueden identificar, ya que representa a esa joven que busca su propio camino y que no se conforma con lo que la sociedad espera de ella. Can, por su parte, es el arquetipo del hombre aventurero y seguro de sí mismo, pero también tiene su lado vulnerable y necesita encontrar a alguien que lo ame por lo que es y no por lo que representa. La relación entre Sanem y Can evoluciona a lo largo de la serie, pasando por momentos de tensión, celos y reconciliaciones, pero siempre manteniendo esa chispa que los hace únicos. Los personajes secundarios también son muy importantes en Erkenci Kuş, aportando humor y drama a la trama principal. Tenemos a Leyla, la hermana de Sanem, una joven responsable y trabajadora que siempre está dispuesta a ayudar a su familia. También tenemos a Emre, el hermano de Can, un hombre ambicioso y calculador que siempre está tramando algo. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Mevkibe y Nihat, los padres de Sanem y Leyla, una pareja entrañable que siempre está dispuesta a darlo todo por sus hijas. En definitiva, Erkenci Kuş es una serie que te engancha por su sencillez, su romanticismo y su optimismo. Es una serie perfecta para desconectar de la rutina y para pasar un buen rato. Ahora preparad vuestros pañuelos, porque nuestra segunda parada es una serie que os va a tocar el corazón. Se trata de Mucize Doctor, traducida como Doctor Milagro. Esta serie es un remake de la exitosa serie coreana Good Doctor,
y nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant. Ali tiene un talento excepcional para la medicina, pero también tiene dificultades para relacionarse con los demás debido a su condición. La serie nos muestra el camino de Ali para convertirse en un cirujano reconocido, superando sus propias limitaciones y luchando contra los prejuicios de sus compañeros. A lo largo de la serie, Ali deberá aprender a confiar en sí mismo y a conectar con los pacientes, mientras lucha por encontrar su lugar en el mundo. Muzice Doctor es una serie que te hace reflexionar sobre la diversidad, la inclusión y la importancia de la empatía. La actuación de Tañer Olmez, que interpreta a Ali Befa, es simplemente brillante. Consigue transmitir la complejidad del personaje de una manera conmovedora y creíble. Además, la serie aborda temas médicos muy interesantes y te permite conocer un poco más sobre el síndrome de Savant. Es una serie que te engancha por su emotividad, por sus personajes entrañables y por su mensaje inspirador. Es una historia de superación personal, de amistad y de amor que te dejará marcado. Si buscáis una serie que os haga reír, llorar y reflexionar, Muzice Doctor es una opción excelente. Eso sí, preparad los pañuelos porque vais a necesitarlos. Muzice Doctor va más allá de ser un simple drama médico. Es una serie que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la discapacidad y que nos muestra la importancia de la inclusión y el respeto por la diversidad. Ali Befa es un personaje complejo y entrañable, que a pesar de sus dificultades, demuestra ser un médico excepcional y una persona con un gran corazón. La serie no solo se centra en los casos médicos que Ali debe resolver, sino también en su desarrollo personal y en sus relaciones con los demás. A lo largo de la serie vemos cómo Ali aprende a confiar en sí mismo, a conectar con los pacientes y a formar amistades. La serie también aborda temas delicados como el bullying, la discriminación y la soledad. Sin embargo, lo hace de una manera sensible y respetuosa, sin caer en el sentimentalismo barato. La actuación de Tañer Olmez es, sin duda, uno de los puntos fuertes de la serie. El actor consigue transmitir la inocencia, la inteligencia y la vulnerabilidad de Ali de una manera magistral. Además, la serie cuenta con un elenco de actores secundarios muy talentosos, que interpretan a personajes complejos y con historias propias. Tenemos a Adil Oka, el mentor de Ali, un médico experimentado y compasivo que cree en el potencial del joven cirujano. También tenemos a Ferman, un cirujano arrogante y competitivo que al principio se muestra reacio a aceptar a Ali, pero que poco a poco aprende a valorarlo. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Nazl, una residente de cirugía que se convierte en la amiga y confidente de Ali. En resumen, Muzice Doctor es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía y la inclusión. Es una serie que te inspirará a superar tus propios límites y a luchar por tus sueños. Y por último, pero no menos importante, nuestra tercera parada es una serie que os va a mantener al borde del asiento desde el principio hasta el final. Hablo de Yerde, traducida como Intruder. Esta serie es un thriller policíaco lleno de acción, suspense y giros inesperados. Nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados cuando eran niños. Sarp se convierte en policía y es infiltrado en la mafia, mientras que Umut es criado en las calles y se convierte en uno de los hombres de confianza del jefe de la mafia. La serie nos muestra la lucha de Sarp y Umut por descubrir la verdad sobre su pasado y por reunirse como hermanos. Pero su camino estará lleno de peligros, traiciones y decisiones difíciles. A lo largo de la serie, los hermanos deberán enfrentarse a sus propios demonios y a las consecuencias de sus actos. Yerde es una serie que te atrapa por su ritmo frenético, por su trama compleja y por sus personajes carismáticos. La serie está llena de escenas de acción impresionantes y los giros argumentales son constantes. Además, la serie aborda temas como la lealtad, la familia y la corrupción. Es una serie que te hace pensar en la línea que separa el bien del mal y en las decisiones que tomamos en situaciones extremas. Si buscáis una serie que os mantenga en tensión constante con una trama intrigante y un final sorprendente, Yerde es vuestra serie. Os aseguro que no podréis parar de verla hasta descubrir todos los secretos que esconde. Es una serie que te dejará con la boca abierta y con ganas de más. Yerde es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso, donde la lealtad se pone a prueba constantemente y la verdad es un bien escaso. La trama es intrincada y está llena de giros inesperados, lo que te mantiene enganchado desde el primer momento hasta el final.
La serie no solo se centra en la acción y el suspense, sino también en el desarrollo de los personajes y en sus complejas relaciones. Sarp y Umut son dos hermanos separados por el destino, que se ven obligados a vivir vidas muy diferentes, pero que nunca dejan de buscarse. La serie explora el vínculo fraternal y la importancia de la familia, incluso en las circunstancias más adversas. La serie también aborda temas como la corrupción policial, el crimen organizado y la lucha por el poder. Los personajes son complejos y ambiguos, y no hay buenos ni malos absolutos. Cada personaje tiene sus propias motivaciones y secretos, y las decisiones que toman tienen consecuencias devastadoras. La actuación de los actores es excelente y consiguen transmitir la intensidad y la complejidad de los personajes. Kagatayo Lusoi, que interpreta a Sarp, ofrece una actuación convincente y carismática, mostrando la fortaleza y la vulnerabilidad del personaje. Aras Buluti Inemli, que interpreta a Umut, también ofrece una actuación destacada, mostrando la lucha interna del personaje y su deseo de encontrar a su hermano. Además, la serie cuenta con un elenco de actores secundarios muy talentosos, que interpretan a personajes memorables y con historias propias. Tenemos a Celal Duman, el jefe de la mafia, un personaje despiadado y manipulador que controla el mundo de Lampa. También tenemos a Yusuf, el jefe de policía, un hombre honesto y comprometido que lucha contra la corrupción. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Melek, la hija de Celal, una mujer inteligente y fuerte que se debate entre el amor y la lealtad. En definitiva, Yerde es una serie que te mantendrá al borde del asiento y que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal. Es una serie que te sorprenderá con sus giros argumentales y que te dejará marcado por sus personajes memorables. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por el mundo de las series turcas. Hemos explorado tres joyas: Erkencikus, una comedia romántica llena de frescura; Mucize Doctor, un drama médico conmovedor e inspirador; e Yerde, un thriller policíaco lleno de acción y suspense. Tres series muy diferentes entre sí, pero con algo en común: la capacidad de atraparte desde el primer minuto y de hacerte vivir emociones intensas. Espero que alguna de estas series os haya llamado la atención y que os animéis a verla. Estoy segura de que no os arrepentiréis. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Habíais visto alguna de estas series? ¿Cuál os ha gustado más? ¿Tenéis alguna otra serie turca que me recomendéis? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y charlar con vosotros sobre series. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, seriefilos.